valiente, que yo estaré contigo. De noche cuando duermo siempre viene a estar conmigo, me arropa con su manto para que no coja frío, me da un beso en la mejilla y me susurra al oído: hijo mío, sé valiente, que yo estaré contigo. Ay, amigo, eres tú mi fiel amigo, que tengo que dar la gracia por lo que has hecho conmigo. Ay, amigo, eres mi fiel amigo, que tengo que dar la gracia por lo que has hecho conmigo. Gloria a Dios. Amén. Bueno, pues en esta tarde, como bien decía el pastor, me decía de poder compartir un coloquio. Yo le preguntaba de si se va a hacer un coloquio en el sentido de poder hacer preguntas. Creo que es lo más convencional, que bueno, pues a lo que vosotros me preguntéis, poder, dentro de la medida de mis capacidades, responder, y si veis que no hay preguntas y tal, pues tocar un tema a lo mejor que me digáis vosotros, así en armonía. Tengo que deciros, antes de empezar, que estoy disfrutando, estoy gozando, estoy muy a gusto, estoy, la verdad, como en familia. En todos los retiros se come muy mal, es el primer retiro que estoy hallando de gloria. Está muy bien organizado todo, enhorabuena a los que habéis organizado, los que estáis esforzando por que este retiro pues se está haciendo con esta excelencia, con esta organización y con esta gloria. Amén. Y bueno, pues dicho esto, ¿qué os parece si hacemos algunas preguntas? No sé a qué hora es el culto, pastor. A las 5:30. Vale, bueno, pues tenemos una horita. ¿Os parece bien si hacemos un coloquio de preguntas? ¿Os parece bien? Bueno, dicho esto, bueno, pues el tema que vosotros veáis, pues lo tocamos. Deciros lo que ya sabéis, que nosotros siempre respondemos, o intento responder dentro de la medida de mis posibilidades. No me da vergüenza decir no lo sé, porque no lo sé todo. Yo pues he estudiado lo que el Señor me ha permitido estudiar, y hay cosas que llego, hay cosas que no llego, y bueno, eso es referente a mi persona. Lo que pueda, pues lo compartimos entre todos. Ya que yo no sé todo, sé que aquí en la Iglesia de la Cuesta habéis gente estudiosa, gente que sabéis de la palabra del Señor y que entendéis de la palabra del Señor. Si yo no sé algo, pues tal vez entre ustedes hay alguien que pueda responder a las dudas que surjan, ¿de acuerdo? Y otra cosa, lo que se pregunte en la medida de lo posible, con la intención de poder aprender, porque de eso se trata. ¿Amén? Venga, pues adelante, venga, se abre la ronda de preguntas. ¿Quién es el primero? Venga. Venga, romper el hielo. Venga, yo. De la unión hipostática. Mi alma calao. Vale. ¿Tienes alguna pregunta concreta? ¿Por qué Jesús lloró por la muerte de Lázaro? Vale, de acuerdo. Bueno, vamos a ir por partes. ¿Vale? Él pregunta por la unión hipostática y particulariza en por qué lloró delante de la tumba de Lázaro. Como sabéis, la unión hipostática es uno de los temas más profundos de la cristología y tiene que ver con la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente es uno de los temas más controversiales a lo largo de todos los concilios eclesiásticos de la historia. Los primeros concilios
tuvieron como tema principal y como columna dentro de los debates la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. La unión hipostática es un concepto teológico en el que precisamente alude a la parte divina y la parte humana de nuestro Señor Jesucristo dentro de una misma persona. Precisamente estos conceptos teológicos no son meras especulaciones, porque vosotros sabéis que muchas veces los concilios eclesiásticos, entre otras cosas, utilizan herramientas filosóficas para poder llegar a conclusiones teológicas. Quiero aclarar esto. Claro, cuando uno se mete en historia y empieza a estudiar la historia del dogma y cómo se formaron los dogmas de la Iglesia, se da cuenta de que muchos de los teólogos, filósofos del tiempo, utilizaron herramientas filosóficas que no en sí son malas. Atención, ¿qué es la filosofía? Es el arte de poder interpretar las cosas mediante el conocimiento, el razonamiento y la lógica humana. Bueno, la filosofía a veces utiliza herramientas meramente lógicas, procesos razonables, para llegar a conclusiones teológicas. La unión hipostática está en la Biblia, está en la palabra del Señor, lo enseña la palabra del Señor. ¿Cuál es el problema? Que no recoge conceptos tales como unión hipostática. ¿A qué alude la unión hipostática? Alude precisamente a cómo el hecho de que los evangelios recogen una parte divina y una parte humana habitando dentro de una misma persona que es Jesucristo. ¿De acuerdo? Esto lo podemos ver precisamente, vamos a Filipenses, capítulo 2, el versículo 5 en adelante, dice la Biblia: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser, ¿qué dice? Igual a Dios, como cosa a qué, dice, sino que despojándose a sí mismo, no de sí mismo, sino a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bien, dicho esto, lo que recoge precisamente estos versículos de la carta de Filipenses, el apóstol Pablo está arrojando luz en cuanto a la unión hipostática. Tenemos que hablar, número uno, la preexistencia de Jesucristo, de nuestro Señor Jesús. Él es Dios, preexistente, coigual con el Padre, coesencial con el Padre, coeterno con el Padre. Es decir, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo comparten la misma esencia, sustancia, dignidad y gloria. ¿Amén? Amén. Ahora bien, aquel que no tuvo principio viene a tomar principio en cuanto a humanidad cuando entra dentro del vientre de la mujer virgen de María y éste toma naturaleza humana. El ser divino toma naturaleza humana. Su naturaleza humana, atención a lo que voy a decir, no es casi humana, no es medio humana, no es Dios poseyendo un cuerpo. Porque hay doctrinas a lo largo de los concilios, falsas doctrinas que nacieron, por ejemplo, el adopcionismo. El adopcionismo cree que Dios poseyó a un hombre. ¿De acuerdo? Luego está, entre otras cosas, el sabelianismo o arrianismo, que creen que Dios, el único Dios, el Padre, una vez fue Padre, otra vez fue Hijo y otra Espíritu Santo. Es decir, es el mismo Dios tomando modos diferentes. Pero sabemos que esto tampoco es así. Uno es el Padre, otro es el Hijo y otro es el Espíritu Santo. Fue el Hijo quien tomó carne, fue el Hijo quien se encarnó, tomando una naturaleza
100% humana. Atención a lo que voy a decir ahora, con espíritu, con alma y con cuerpo. Por eso dice la Biblia, a ti te plació prepararme cuerpo. Por eso luego dice que mi alma está triste hasta la muerte. Por eso dice en la cruz, en tus manos entrego mi espíritu. Por tanto, Jesús, llevo todo el día así. Jesús tomó naturaleza humana, y la naturaleza humana es una naturaleza tripartita, cuerpo, alma y espíritu. 100% hombre. Ahora, ¿dejó de ser Dios? No. ¿Seguía siendo 100% hombre? Sí, era 100% Dios, 100% hombre. Ahora, ¿qué dice? Dice, estando en la condición de hombre, no aferrándose, yo quiero que captes esta palabra, no aferrándose a su divinidad, vivió en la condición de hombre, despojándose a sí mismo. La palabra despojarse es la palabra kenosis. La palabra kenosis es, para que lo entendamos, vaciamiento, pero se puede dar a malos entendidos. Limitación se puede dar a malos entendidos. Vamos a decir que es la palabra velar. Veló su divinidad. La kenosis es que veló su divinidad. ¿Quiere decir eso que dejó de ser Dios? No. Pero su divinidad estaba velada en su humanidad. ¿Quiere decir eso que Cristo no podía recurrir a sus atributos divinos? No. ¿Quiere decir eso que se limitaron los atributos divinos en Cristo? No. Quiere decir simplemente que Jesús no se aferró a vivir como Dios para vivir y experimentar la condición de hombre. Te lo voy a poner en un ejemplo. Un coche de Fórmula 1. Coches de Fórmula 1 están para correr a 380, creo. Algunos más incluso. A 380 kilómetros por hora. Pero una vez entran en el pit stop, es ese tramo en el que ellos repostan y cambian las ruedas. Ese tramo del pit stop no lo pueden andar por reglamentación a más de 60 kilómetros por hora. Lo que hacen ellos precisamente es levantar el pie del acelerador y lo que hacen es limitar su velocidad a 60 durante ese tramo. ¿El coche sigue conservando el potencial para correr 10 veces más? Sí, pero ese tramo por reglamento, por voluntad propia y por obediencia lo transitan a 60 por hora. Bueno, Cristo seguía conservando todo el potencial divino, toda la esencia divina, toda la gloria divina, pero por voluntad propia, por obediencia, se sometió a las reglas humanas para andar ese tramo de los 33 años como un humano. No obstante, hizo uso de sus atributos divinos para perdonar pecados, hizo uso de sus atributos divinos para transfigurarse, hizo uso de sus atributos divinos para andar sobre el agua, hizo uso de sus atributos divinos. ¿Los podía usar? Sí. ¿Que no los usó comúnmente y como regla general? También. ¿Para qué? Para que él pudiera experimentar la condición de hombre a fin de ser fiel sumo sacerdote. Esto nos lleva a una serie de conclusiones. Después de haber entendido la esencia de la Trinidad, la esencia de la kenosis, ahora podemos entender la unión hipostática. Por tanto, Cristo, al tomar cuerpo, adquirió una nueva naturaleza que esta es humana. Ahora, esta nueva naturaleza viene a formar parte de su naturaleza como persona. 100% divina, 100% humana, gobernada por una sola persona, la persona de Dios. Amén. 100% humana, gobernada por una sola persona, la persona de Dios. Amén. Lo dice. Esto es un Dios. Y voy a deciros más, que a lo mejor ya se me va la olla. Cuando adquiere su naturaleza humana, ya nunca se despoja de ella. Porque
a veces podemos adquirir la falsa noción de que cuando Cristo resucitó, divinizó su carne. No divinizó su carne, la glorificó. Por eso dice la Biblia, cuando nosotros resucitemos, seremos semejantes a Él en gloria. De tal manera que tiene que decir Pablo en 2 Timoteo capítulo versículo 4 y 5, dice, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Sigue conservando su naturaleza humana, glorificada a la diestra del Dios Padre. ¿Ha quedado claro o...? ¿Hay dudas en cuanto a esto? ¿Hay alguna duda en cuanto a esto? Sé que esto me genera muchas dudas porque es algo que no se suele enseñar en nuestras iglesias, pero bueno, esto es prácticamente teología. Hermano, por eso es que entendí yo, perdón. No sé si lo que has dicho es lo que yo he entendido. Yo digo, lo que yo soy su hombre.